Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio de este podcast TMV, tu mejor versión. En este caso, hablando, esa es la intención de este programa, sobre la salud física. Y la verdad es que tenía muchísimo, es que lo estoy diciendo y me está saliendo la típica sonrisilla, ¿no? Pues eso es lo que os decía, que tenía muchísimas, pero que muchísimas ganas de ponerme enfrente de la cámara, no, pero del micrófono, para tratar sobre sea cual sea el tema, la verdad. Este caso ha sido salud física, pero es que me daba igual el tema, sencillamente quería ponerme a charlar con vosotros, aunque sea durante unos pocos minutos, y nada, compartir reflexiones, los principios que siempre me gusta llamar, que siempre me gusta llamarlo a mí, las experiencias vividas para que podáis de alguna manera sentiros más identificados con las cosillas que os cuento, además de también interiorizarlo más porque he estado hablando con gente estos últimos días y me dicen que como mejor entiende las cosas es cuando pongo una experiencia cuando cuento una experiencia vivida de manera personal y la bajo un poco a tierra, juntándolo obviamente con el principio que explico. Así que dicho esto y no me enrollo más, empezamos con el primer principio que yo creo fundamental para empezar a cuidar tu salud física a partir de hoy mismo. Venga, vamos. El primer punto entonces, el primer principio que yo he redactado, y como ya sabéis en esta escaleta / guión que yo tengo, es que tu cuerpo es lo que lo sostiene todo. Ya que sí puedes tener ambición, planes, disciplina, pero lo que es indubitable es que todo lo vas a vivir desde el mismo cuerpo, el tuyo propio. ¿Y qué menos que cuidarlo para, obviamente, aparte de sentirte orgulloso de tener el cuerpo que tienes, que podríamos entrar en la vertiente que es la que normalmente se escucha por redes, ¿no? Que al final cuando tú creas un cuerpo del que estás orgulloso, tu confianza, tu autoconfianza, se multiplica en 1%. Y de esto justo hay como una anécdota que es bastante personal y que hoy no es el día, pero quizás en siguientes episodios os la cuento. Si me escribís un comentario diciéndome esto que comentas en el minuto tal, pues me gustaría que lo comentaras, ¿no? Y pues nada, en un futuro, claro que sí lo puedo comentar, pero lo que me quiero enfocar aquí sobre todo es que sabiendo que el cuerpo que tienes es lo que está sosteniendo todo lo que haces en tu día a día, has de tener muy en cuenta, muy interiorizado, que lo has de cuidar como si fuera tu templo. Y no hay más. No se puede sacar más de este punto porque al final simplemente es eso. Y venga, va. Para exprimir un poco más, que creo que se puede, voy a compartiros una reflexión que viene directito del libro La vía rápida del millonario, escrito por M.G. DiMarco, que ya os he hablado algunas veces de este libro. Y bueno, M.G. DiMarco, lo que hace para ilustrar pues la mayoría de contenido de su libro, que por cierto es que me lo quiero releer porque me encantó la lectura de este libro, es separarlo todo en 3 vías. La vía rápida, la vía lenta, el arcén, la vía rápida y la vía lenta. O el orden que tú quieras, ¿no? El arcén básicamente son la gente que tiene cero cultura financiera. Y, por decirlo así, raso y seco, los pobres, ¿vale? La vía lenta son aquellas personas que tienen un mínimo de conocimiento financiero, pero que, como su propio nombre indica, es la vía lenta. Así que ellos piensan, sí, a los 64 años, cuando mi salud sea una absoluta basura comparada a los 20, seré millonario. Y después la vía rápida están las personas que con 20, 30 años, incluso antes, o quizás un poco después, ya son millonarios porque ya han conseguido crear un negocio que resuelva un problema o varios y que gracias a esos problemas resueltos, pues la gente pague. Entonces, lo que iba, con la lectura de este libro, como estamos hablando de vías y el arcén, estamos en un contexto de carretera. Y él lo que dice en bastantes ocasiones
es que has de imaginarte que tu cuerpo es un coche. Entonces, tú para que el coche funcione bien, ¿qué gasolina le has de poner? ¿La que está hecha una mierda? ¿O la gasolina buena que hará que el coche siga adelante sin ningún tipo de problema? La respuesta es sencilla y muy obvia, ¿no? Al final lo que le has de poner es la buena gasolina. Y esta buena gasolina se traduce en hacer que tu cuerpo adapte nuevos hábitos, hacer que tu cuerpo ingiera una comida mínimamente saludable, hacer que tu cuerpo se ejercite y, en sí, todos los puntos que trataremos a continuación. Ya que, justo, como os decía, este segundo principio es el siguiente. Cuidarte no empiezas sabiendo hacerlo perfecto, sino empezando. Y aquí sí, cómo no, me gustaría conectarlo con una anécdota y una experiencia de vida personal. Ya que nadie nace siendo experto, nadie nace ya habiendo aprendido. Te has de curtir, has de profesionalizarte, has de mejorar a medida que vas haciendo. Y esto es exactamente lo que me pasó a mí cuando empecé en el gimnasio, ya que, como todas las otras personas que empezaron, no tenía ni idea. Y a ver, yo, si mal no recuerdo, empecé yendo al gimnasio a finales de primero de la ESO. Y como os decía, era un negado en cuanto a saber cómo hacer según qué ejercicios. Simplemente hacía lo que me decía el cuerpo, ¿no? Y nada más. De hecho, me acuerdo que la primera progresión real que hice fue encontrar, no una rutina como tal, pero sí la distribución típica de músculos para entrenar cada día en el gimnasio. Y aquí ya es cuando empecé un poco a meterme en este mundillo de entrenamiento. Y la rutina que pillé, por si os resulta... Bueno, porque si queréis saberlo, es la típica de push-pull legs. Push-pull legs, pues push, empujar, pull, estirar, legs, piernas, no tiene más. Entonces push sería pecho, hombro, tríceps, pull sería espalda y bíceps, legs, pues piernas, legs. Y eso se repite, ¿no? Al final son 6 días a la semana. La semana tiene 7 días, un día de descanso y ya está. Pero yo normalmente, en vez de hacer 2 días a la semana de pierna, hacía 1 y ya está, porque me dejaba cao. Así que, bueno, como os comentaba, era eso. Una vez pillé esta rutina, yo seguía sin ser un erudito del tema, así que no tenía ni idea de cómo entrenar. Lo que hacía era, ya teniendo esta distribución, por ejemplo, el lunes que me tocaría push, es decir, pecho, hombro, tríceps, iba al gimnasio y decía, ok, yo sé que me toca esto, así que voy a hacer todos los ejercicios de pecho que hay en el gimnasio y las variantes de cada ejercicio de pecho, todos los ejercicios de hombro que hay en el gimnasio, más sus variantes, y todos los ejercicios que haya de tríceps en el gimnasio, más sus variantes. El resultado, estar 4 horas en el gimnasio y que la efectividad del entreno sea de 2%. Porque, a ver, es que si te machacas de tal manera en el gimnasio como hacía yo cuando no tenía idea de cómo entrenar, obviamente, y esto es indudable, va a ser mucho mejor que no hacer nada. Pero comparado a hacerlo bien, el entreno que yo hacía era nefasto. Pero bueno, que yo no me culpo de ello, o sea, en ese momento es lo que sabía que tenía que hacer. Pecho, hombro, tríceps, pues hacía pecho, hombro, tríceps. No sabía ni lo que eran las series, ni cuándo eran mejor 3, 4 series, 2 series, o cuántas repeticiones ir. No sabía ni lo que era el volumen ni la definición. Así que, simplemente, empecé. Y como os decía, en el punto que dice así, cuidarte no empiezas sabiendo hacerlo perfecto, sino empezando. Hice exactamente eso. Empezar. Así, obviamente, empecé entrenando semana tras semana, sin fallar, y acabé aprendiendo poco a poco mediante prueba y error, iterando, no hay más. Y posiblemente, si hubiera esperado al momento perfecto, si hubiera consumido un montón de contenido para saber cómo hacerlo, a día de hoy seguiría sin haber pisado un gimnasio en mi vida. Porque iría, aún no sé lo suficiente, aún no sé lo suficiente, aún no sé lo suficiente. Y esto al final lo único que hace es que haya el fenómeno conocido como parálisis por análisis. Y es por eso que si tú tenías la duda de sobre hacer algo o no, en este caso obviamente hablando del tema físico,
Si estabas dudando, por ejemplo, en ponerte cremas o no, en ir al gimnasio o no, en hacer X cosas que puede irte bien para el físico o que aún no lo sabes, tío, te animo a ello porque nunca lo vas a saber si es bueno para ti o no, a menos que lo pruebes. Y hablando un poco de este tema, ¿no? Que os he dicho, tema físico, he sacado también el tema de las cremas. Me gustaría también ya pasar al tercer principio, que es el siguiente. La salud física no es solo músculo. Y aquí encaja una de mis experiencias que a veces cuando la gente me pregunta, ¿no? Yo siempre la saco porque me parece muy curiosa. ¿Vale? Porque yo me acuerdo que no fue hasta primero de la ESO, finales también, un poco a la par, que cuando empecé a entrenar segundo de la ESO, a inicios, que yo empecé, sí, a tener la preocupación de querer cuidar mi estética, pero dejando de lado tema músculos, ¿vale? Porque eso ya lo hemos tratado con el ejercicio. Así que, si tú dices cuidar tu salud física apartando músculos, ¿a qué te refieres? Pues sencillo, a la piel, por ejemplo, a las uñas, a las cejas, a el vello facial o corporal o lo que sea, ¿vale? Pero hay muchísimos aspectos que se podrían tocar, pero yo lo que me quiero centrar, porque tampoco soy aquí un gurú que te quiera recomendar, haz esto, 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 o como el clavicular, tío, que me parece loco, con el tema este del Lux Maxim, meterse martillazos en la mandíbula para tener una mejor jawline, bro, me parece ridículo. Pero bueno, a lo que iba. Yo me centraré en el tema de la piel. Y yo empecé a cuidarme la piel, en este caso, obviamente centrándome todo el rato skincare facial, como os decía, a finales, inicios de primero o segundo de la ESO. Ya que yo soy un niño que se caracteriza por muchas cosas, ¿no? Pero si tuviera que destacar una de ellas respecto a los demás en aspecto facial, es que yo me desarrollaba un poco antes y ya me salían los primeros pelillos de barba, ¿sabes? El típico bigotillo, los granos antes de tiempo. Y después veía a mis compañeros y tenían la piel de un bebé y decía, hostia, tío, yo parezco Nosferatu y tengo la piel fatal, como exactamente lo mismo que todos los demás, pero mi piel, a diferencia de la suya, no es de una persona que se cuida. Y con el objetivo en mente de querer cambiar eso, empecé a consumir contenido. Contenido en este caso de estética, de mejora facial, sobre todo. Y obviamente esto me acabó pasando lo mismo y vuelvo un poco al anterior punto de gimnasio con el tema este del fitness, ¿no? Porque al final cuando te vas metiendo cada vez más en ese punto, o sea, en esa área de tu vida, cada vez empiezas a consumir más y más y más contenido sobre esa área en específico. Y aquí os cuento, pues, mi realidad a día de hoy, que yo me acuerdo como cuando empecé, yo me quería informar cada día más y más y más, iba preguntando a gente del gimnasio que me ayudara, iba consumiendo cada vez más contenido hasta que mi para ti de TikTok, YouTube, Instagram era todo gimnasio y esto era el principio y a día de hoy ya es como una paradoja, ¿no? Porque al final me acaban preguntando a mí y yo soy el que acaba, entre comillas, asesorando, ¿no? Pero que igualmente, y hablando desde la humildad, sigo queriendo mejorar cada día, me informo a diario y yo creo que una cosa que me gustaría que os quedase es que nunca has de perder la mentalidad de literalmente aprendiz. Porque tú puedes mejorar mucho en un área de tu vida, pero te aseguro que mejorarás más aún si tu mentalidad, por más que hayas mejorado, no es la de un experto, sino la de un aprendiz. Y bueno, siguiendo un poco en el punto de la salud, pero en este caso lo que os decía, skincare facial, os quería comentar que yo empecé sobre todo consumiendo contenido de youtubers que podrían ser, ahora mismo se me vienen Alekai, Uri Martínez, Miguel Ortiz, creadores de contenido que podéis ver a día de hoy y que el contenido que hacen sí quizás ha cambiado, pero igualmente podéis ver los vídeos que yo en ese momento veía. Simplemente tenéis que buscar cuidado facial y creador de contenido que queráis, o también podéis tener vuestros propios referentes. Pero lo que voy es que
Yo, gracias a que vi esa diferencia entre mi piel y la de mis compañeros y además acabé sumándole también el ver contenido que me informaba sobre cómo cuidarme la piel, gracias a esas dos cosas empecé a hacerlo. Y la rutina que cogí fue de mañanas y de noches, la típica. Y lo que os puedo decir es que desde que empecé hasta el día de hoy, que lleva más de 4 o 5 años, no he fallado ni un día. Pero no es lo típico que he fallado ningún día y hay algún día suelto, algún día tontillo ahí suelto por ahí. No. Ni uno. Absolutamente 0 unidades de día que no haya cumplido tanto por la mañana como por la noche y haciéndolo bien, pasándome mis 20 minutos. Y sabéis además que os puedo comentar sobre el tema de salud, estética y de la piel, que por más tiempo que yo haya pasado cuidándola, siempre habrá gente que por tema genética tenga la piel mejor que tú sin la necesidad tan siquiera de tocársela, ni de ponerse ningún tipo de crema, sin la necesidad de cuidársela, ni de ponerse ningún tipo de crema. Y esto lo digo porque a mí también me pasó que cuando empecé a ponerme cremas, obviamente esto hablándolo con mis padres, tuve como que probar más de 7 tipos de cremas porque una me dejaba la piel demasiado húmeda, otra demasiado seca, otra me hacía una mala reacción, otra no sé qué. No os penséis que comprábamos cremas en un bazar. No. Mi madre intentaba, dentro de las capacidades pues económicas, adquisitivas, comprar la mejor crema posible que se pueda permitir recomprar cada vez que se me acabe. Así que, al final, esto fue un proceso que por más temprano que empecé, no fue hasta años después que hubieron años después que fueron visibles los primeros resultados. Y aún así, aunque fueran visibles después del tiempo los resultados, tampoco os frustréis. Porque yo he pecado bastante de frustrarme, porque digo, tío, que soy el que más se cuida la piel de, yo qué sé, y ponía el entorno de mi clase. Y aún así no soy el que mejor la tiene. Y aquí se encaja con lo que os decía, el tema genético. Siempre habrá alguien que sin hacer el esfuerzo que haces tú, tendrá mejor piel que tú, tendrá un mejor salario que tú, tendrá un mejor... Y ahí puedes poner lo que tú quieras que tú. O sea, puedes poner lo que sea, ¿vale? Puedes poner portátil, puedes poner vaso, puedes poner lámpara. Estoy diciendo elementos que puedo ver ahora mismo, ¿vale? Desde mis propios ojos. Y lo que os digo es eso, podéis poner literalmente cualquier cosa y formular la frase. Siempre habrá alguien que tenga mejor, y ahí la palabra que tú quieras, que tú. Y aquí la mentalidad de compararte, la mentalidad de envidia, la mentalidad de sentirte frustrado, a mí al menos se me redució bastante. No diría que a cero, porque obviamente siempre quedan resquicios de rabia, ¿no? Pero rabia, yo ya he llegado a controlarla más o menos a que sea una rabia sana, sobre todo a personas que quiero, ¿no? A las personas que les tengo estima, nunca será una rabia negativa. Pero lo que os digo es eso, que no os frustréis tampoco. Porque creedme que os entiendo perfectamente cuando os habéis currado mucho X cosa y después no consigues los resultados que tiene otra persona que eres más que conocedor, que no se ha esforzado tanto como tú. Y de todas maneras, tampoco nunca lo sabrás, porque esa persona podrá decir que no se ha esforzado nunca, o en ese aspecto en concreto, y después es un loco que se esfuerza el triple que tú, así que yendo por un camino o por otro, el resultado común es que te debe importar cero, porque al final tan solo tienes control de tu propia vida. Así que, ¿qué menos que cuidarte lo mejor que tú sabes hacerlo? Obviamente, investigando, probando, errando y probando de nuevo hasta conseguir lo que mejor te va a ti, dejando de lado completamente a los demás, para que así dejes de tener la necesidad de compararte constantemente y tu salud mental se vea alterada, porque al final el compararse es muy nocivo para la salud. Pero bueno, no me enrollo más en este punto y ya pasamos con el cuarto principio que sigue yendo englobado a este tema de la salud. En este caso y en este punto os vengo a hablar sobre el dormir.
Y lo que yo tengo puesto como principio es lo siguiente. Dormir no es perder tiempo, es recuperar capacidad para vivir mejor. Y aquí me gustaría explicaros en qué consistía las noches del Nil de primero, segundo de la ESO. Y es que ese Nil de primero o segundo de la ESO, que es tan distinto que el que hay a día de hoy, bueno, del que hay y el que te está hablando a ti a día de hoy, en lo que consistía su rutina nocturna era, una vez acababa deberes o de estudiar, pensaba, me merezco un descanso. Así que lo que hacía era cerrar todo lo que tuviera que ver con el cole, se ponía quizás a las 12, que era cuando había acabado de hacer las cosillas del cole, con YouTube, o abría la Play y se ponía a jugar o a ver vídeos. Y eso hasta que era tarde. Y además, cuando ya consideraba que era suficientemente tarde, que os podría estar perfectamente hablando de la 12, 1 de la mañana, esto en horario escolar, que al día siguiente me tenía que levantar temprano, aun sumando eso, yo cuando cerraba las pantallas, lo que sea, dejaba a mi lado el móvil con la alarma puesta y cuando veía que no me podía dormir o aún no estaba lo suficientemente cansado para decir, vale, ahora sí, me voy a la cama, lo que hacía era coger el móvil, encenderlo, bajarle el brillo al máximo y ponerme a jugar a cualquier juego que había en ese momento. Yo me acuerdo que en ese momento, por ese entonces, estaba muy popular el Brawl Stars. Era muy popular. Y yo me acuerdo de noches a las 3, 4 de la mañana de no poder dormir jugando al Brawl Stars. Y al día siguiente, como no, levantarme con una cara de sequera máxima y decir, buah, no lo aguanto más. Y todo esto, sobre todo la frase esta última de no lo aguanto más, se debía simplemente a no tener un buen horario, en este caso, de sueño. Ya que os he dicho que podía estar hasta tarde jugando a Brawl Stars o otro tipo de juego, pero también viendo TikTok, Instagram, Shorts o lo que fuera que me entretuviese de todo el esfuerzo, entre comillas, que había hecho para acabar los deberes y estudiar. Y eso, cuando no lo sabes controlar, cuando para ti 1 hora de estudios o 1 hora de deberes equivale a 4 de entretenimiento, se convierte en una de las mayores condenas que puedas tener contigo mismo. Y hablando de condenas y de que este vídeo trata de cómo mejorar tu vida, pasemos al punto y al principio número 5, que dice así: mejorar una parte de tu vida puede hacerte querer cuidar las demás. Y con este punto y este principio, lo que os vengo a decir es que una vez que mejoré en los aspectos que os he comentado hasta aquí, que sería el gimnasio, musculación, por ejemplo, físico, estético en cuanto a piel, el skincare, y el tema horario de sueño, cuando ya has hecho esto, ¿vale? Y ya has mejorado bastantes áreas de tu vida, empiezas a plantearte, ¿vale? ¿Y por qué no me intereso por querer cambiar a mejor todos los aspectos de manera holística? En plan, holísticamente me refiero en general, que tenga por mejorar en mi vida. Y con esta pregunta en mente, empecé a investigar sobre aspectos como la alimentación, que podría tener un vídeo concreto facilísimamente porque es de los temas más importantes, sobre todo a día de hoy que hay tanta desinformación. Mira, y solo para que os hagáis una idea, ¿vale? Si no habéis investigado sobre esto, os va a explotar la cabeza. Y es que ya está comprobadísimo que la típica pirámide de nutricional, lo que hay en la base, ¿vale? Es decir, lo que deberías comer, ingerir más veces y la cantidad de veces que deberías ingerirlo, que pone cereales y cosas así, es falsísimo, no, lo siguiente. Así que con este ya spoiler, por así decirlo, podéis interesaros por el tema e investigar porque vais a flipar. Pero bueno, lo que os decía, que al final el querer mejorar todos los aspectos de mi vida me hizo investigar la alimentación y también implementar hábitos saludables en mi vida en todos los aspectos, como podrían ser la lectura,
el orden y otros hábitos. Y con todas estas áreas mejoradas en mi día a día, gracias a que en un primer momento empecé a interesarme por unas áreas bastante concretas, porque, claro, pensad que yo en ningún momento pensé, vale, voy a mejorar en todo. No, sencillamente me vi mal físicamente y dije, me apunto al gimnasio. Después me comparé la piel de la cara con otros compañeros y dije, pues quiero mejorar eso. Y después veía que estaba muy cansado y que no rendía y dije, quizás es por el sueño. Cuando mejoré estas 3 áreas, todo lo demás vino solo. Y de verdad os digo, si no hubiera actuado, todas las áreas que he mejorado a día de hoy en mi vida no estarían en el punto donde están a día de hoy. Y os puedo decir que si de algo me siento orgulloso en mi vida, es de todas estas pequeñas decisiones que me han hecho llegar a conseguir algo mucho más grande de lo que me hubiera imaginado en un primer momento. Pero para bajar todo esto un poco a tierra, también os he de hablar de un punto que quizás es un tanto más crudo de lo que os gustaría escuchar, pero al fin y al cabo es real como la vida misma. Y es este 6.º principio, que dice así: los resultados suelen tardar más que las ganas iniciales. Y aquí, ¿qué os puedo decir? Estuve años entrenando hasta que la gente me empezó a decir, hostia, Anil, se te ve más fuerte, tío. Estuve años cuidándome la piel hasta que la gente me empezó a decir, hola, Anil, tu piel ha mejorado mucho respecto a cuando estabas antes. Estuve años cuidando el sueño hasta que me di cuenta, cuando fui a un viaje con amigos, que el único que estaba fresco como una rosa al levantarse temprano era yo. Tardé años en darme cuenta que mis hábitos surgieron efecto, a que mi tiempo medio de uso es de 1 hora y media con el teléfono, quizás un poco menos. Y que comparado a todos los demás es una media muy baja y eso hace que tenga más tiempo obviamente también de productividad, más tiempo en el que pueda hacer y tener hábitos más saludables. Así que al final no puedo no decir este mensaje que va por todas aquellas personas que creen que cuando empiecen a aplicar X metodología, cuando empiecen a hacer X acción, cuando empiecen a hacer algo, su vida mágicamente cambiará el día siguiente. Este mensaje va para ellos. Si te crees tú genuinamente que haciendo una cosa un día concreto, al día siguiente verás el progreso, déjame decirte que nunca has estado más equivocado. Porque, y esto lo puedo decir sin ningún tipo de problema, porque sé que es así. Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta, pero tú que ya partes con este conocimiento, si no lo sabías antes, sabiéndolo ahora, de que por más que te esfuerces, los primeros progresos se ven al cabo de un tiempo, ya no te pasará como a mí, que me sentía de manera constante muy desmotivado. Ya no te pasará, porque el único proceso mental que has de tener es, vale, aún no estoy viendo los progresos que me gustaría, pero es cuestión de tiempo, siguiendo haciendo lo que hago, que se empiecen a notar. Y ya verás que cuando tengas esa mentalidad, a los pocos meses, ya la gente, si es algo que se externaliza, que se puede ver, te empezará a decir, hostia, se nota no sé qué, no sé cuántos. Y la sonrisa que te vendrá el día que te digan eso, no se puede comparar a nada en este mundo. Ahora, ya habiendo comentado y ya habiendo resuelto con el principio número 6 que los resultados suelen tardar más que las ganas iniciales, me gustaría en este 7.º principio hacer una especie de disclaimer. Y es que cuidarte no significa obsesionarte con tu aspecto, ya que a fin de cuentas el objetivo no es vivir pendiente del espejo todo el rato, viéndote si estás mejorando, si no, pesándote día a día y haciendo todas esas cosas que al final mentalmente agotan, sino que el verdadero objetivo, es construir un cuerpo que te dé salud, energía y confianza. Y ahí ya parte de cada uno qué camino va a tomar. Si el de seguir como está a día de hoy porque ya se encuentra cómodo,
o si dar un cambio de rumbo, porque las ganas de cambiar son más fuertes que la comodidad de seguir estando como ya está. Por cierto, pedazo de frase, ¿no? En verdad. Pero bueno, lo que iba es un poco eso, ¿no? Que no te has de obsesionar tampoco. Eso ya os lo he dicho antes con el tema genético, sobre todo el tema de la piel. Pero quería remarcarlo porque al final yo creo que hay algo muy importante en esta palabra, en la palabra obsesión, ya que puede llevarte o bien hacia un éxito rotundo, o si el foco de la obsesión es negativo, hacia a un fracaso estrepitoso. Así que si vas a obsesionarte en querer mejorarte, has de tener muy claro que te lo has de tomar con calma y la obsesión no debe ser en el resultado, sino en el camino. Y si focalizas bien esa obsesión, puede ser la mayor arma que tengas. Pero si tengo que hacerte alguna advertencia, que ya habrás escuchado más de 1000 veces, es que al final es un arma de doble filo, ya que, como os decía, si la encaminas hacia el mal camino, te puede llevar a un punto completamente opuesto al que querrías haber optado, ¿no?, a llegar. Así que con esto dicho, ya podemos pasar al último principio que quería explicar en este vídeo, en este episodio del podcast, que dice así: no necesitas cambiarlo todo mañana, pero sí dejar de aplazarlo todo hoy. Y para este último punto, más que explicaros alguna anécdota o alguna frase motivacional, me gustaría más proponeros, o proponerte a ti en concreto, una posible dinámica sencilla y aplicable desde hoy mismo, ¿vale? Así que atento. Esta dinámica empieza con lo siguiente. Tienes que hacerte una especie de, obviamente si quieres, una especie de auditoría / revisión sencilla de tu salud física, teniendo en cuenta una plantilla parecida a esta que te comentaré ahora o esta misma si así lo prefieres. Lo que yo te recomendaría hacer es dividir una página en 4 partes. Estas 4 partes son las siguientes: sueño, entrenamiento y movimiento. Está entrenamiento y movimiento en una sola, ¿vale? Alimentación y cuidado personal. Entonces, una vez hayas hecho esto, en cada apartado deberías responder a las siguientes preguntas. La primera: ¿qué estoy haciendo bien? La segunda: ¿qué sé perfectamente que debería mejorar? La tercera: ¿cuál es la acción más pequeña que puedo empezar a cumplir desde hoy? Y ya después de haber respondido estas 3 preguntas, deberías elegir solamente una acción por cada apartado. Y una vez ya hayas tomado la decisión de elegir una acción concreta, quiero por favor que te tatúes a fuego en la mente esta frase, que de hecho ya creo que la he comentado, pero es que no me cansaré de decirla porque es muy importante. Y si tú sales de este vídeo con esto interiorizado, yo ya me doy más que por satisfecho. Tú, quien me está escuchando, no has de intentar transformar toda tu vida en una tarde. El objetivo, recuérdalo por favor, es salir con 4 compromisos sencillos que puedas mantener durante las próximas semanas. Y esos 4 compromisos los obtendrás después de haber hecho la dinámica que he dejado para ti. Así que por favor, piensa con cabeza qué vas a hacer con toda esta información que te acabo de dar en este vídeo. Y ya por finalizar, si hubiera algo de todo este episodio con lo que nuevamente me gustaría que te quedases, aparte de con la dinámica y toda la información, sería con esto. Tu cuerpo no es simplemente la imagen que ves cuando te miras al espejo. Es concretamente el lugar desde el que vas a vivir toda tu vida. Desde él vas a estudiar, a trabajar, a crear, a perseguir todos tus sueños y a intentar convertirte en la persona que quieres llegar a ser. Y cada vez que duermes mal, que dejas de moverte, que comes sin ningún tipo de criterio o que abandonas por completo tu cuidado, no estás descuidando solamente tu físico. Estás haciendo más difícil todo lo demás. Cuidarte entonces no significa obsesionarte, castigarte ni tampoco convertirte en esclavo de tu aspecto. Significa entender que tu salud no puede seguir siendo aquello que atiendes únicamente cuando empieza a fallar. Y a ver,
quizás no necesites cambiarlo todo mañana, pero sí dejar de aplazarlo todo hoy. Bueno, pero qué pedazo de reflexión final, ¿no? Espera un momento que voy a pegarle un trago al agua que me estoy quedando sin cuerdas vocales. Espera un momento, por favor. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! No sabéis, de verdad, las ganas que tenía de... Ya no de grabar este episodio en sí, porque yo al final no sabía ni que iba sobre salud física, porque yo tengo una plantilla de los 20 primeros episodios que me gustaría hacer en este podcast y no me las sé de memoria, simplemente sé que hay 20 episodios y que este es el quinto, ¿no? Pero claro, no sabía que era de salud física. Así que eso, que al final no tenía ganas de grabarlo en sí, sino de ponerme por fin con el micrófono y hablaros a vosotros. De verdad que me ha hecho pero que mucha ilusión volver a joder, a ponerme enfrente del guión, ¿no? El guión que siempre os digo que son 5 líneas. Y este micrófono pegado a la boca porque se escucha fatal. Y pues nada, compartir mis reflexiones, compartir también experiencias, anécdotas, y entre otras cosas, con el objetivo de que salgáis del vídeo siendo más conscientes y sobre todo habiendo aprendido algo que os sirva, que al final ese es mi objetivo final, que cuando tú entres a mi canal de aquí, yo que sé, quizás un año, si no me conocías, para ti sea como el lugar donde puedes aprender puedes aprender poco a poco sobre todos aquellos ámbitos que tiene la vida, ¿no? Y al final ya hemos hecho 5 episodios, que si mal no recuerdo son el primero el de victimizarse, el segundo el de dejar de mentirse, el tercero el del tiempo, este cuarto no, el cuarto de la atención y este quinto, ahora sí, de la salud física. Y al final, si vas siguiendo progresivamente el contenido que voy publicando, vas mejorando, vas aprendiendo sobre todos estos aspectos día a día, pero en un futuro, yo que sé, si me está escuchando y estamos en 2032, por ejemplo, sería muy bonito, tío, que puedas ver, o sea, lo que me gustaría a mí que pudieses ver, ¿no? Todo mi canal de YouTube lleno de vídeos sobre un montón de contenido y que, como máximo, el último vídeo haya sido publicado hace una semana. En 2032 estoy hablando, ¿eh? Eso sería muy bonito, de verdad. Me haría muchísima ilusión. Y nada, como este episodio ha sido bastante más larguito, creo que de lo normal, porque al final tampoco cortaré muchas cosas, me ha salido bastante del tirón, voy a ir cerrándolo por aquí, que llevo 45 minutos de grabación íntegra, ¿vale? Obviamente después tendré que cortar algunas cosillas, editar, etc. Y a mi criterio ha quedado un episodio bastante completito, estoy muy contento, de verdad. Y nada, así a modo de recordatorio final, si pudieses suscribirte al canal, meterle ahí un comentario que me los leo todos porque no es que tengamos una comunidad, al menos por el momento, muy grande, compartir este vídeo a una persona y darle like, esto ya sería hacerme la vida, tío. Hacerme el día, hacerme la semana y hacerme el mes. Porque si haces todo eso ya, bueno, la felicidad que me darías sería increíble. Y si no te apetece o lo que sea, no pasa nada, porque yo seguiré aquí la semana que viene. Y si para ti esto es la dosis semanal que necesitas escuchar para llevar un orden en tu vida, aquí me tendrás. No te preocupes que no me iré a ningún sitio. Así que nada, ahora sí, dicho esto, como siempre digo, que ya se ha quedado la costumbre, aquí se despide vuestro caster favorito de este podcast TMV, tu mejor versión, Neil Marguat y Armesto. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos la semana que viene. Adiós.